¿Qué tal amigos y seguidores de Diario El Mercurio? Hoy contamos con la presencia del licenciado Fidel Intriago. Él tiene 18 años en el ámbito cultural, productor en principales festivales a nivel del Ecuador. Asimismo, actualmente es director de la Casa de la Cultura de Manabí. Bienvenido. Muchas gracias. Contento de estar acá en el decano de la prensa manabita. Cuéntenos un poquito cuál fue la iniciativa de postularse actualmente para la sede nacional de la Casa de la Cultura del Ecuador, Benjamín Carrión. Bueno, primero tenemos precisamente un trabajo ya de años en la gestión cultural, tanto desde el ámbito privado como el ámbito público. Entonces conocemos las necesidades y la realidad del sector cultural en todas sus aristas del arte y la cultura. Y precisamente eso nos permitió primero llegar al núcleo de Manabí. Acabamos de cumplir ya 8 años de gestión en la Casa de la Cultura de Manabí, en el cual dejamos un importante legado en lo que tiene que ver con la descentralización de la Casa de la Cultura. Miren que cuando llegamos a la Casa de la Cultura de Manabí, primero en el 2017, y nos convertimos en el director provincial de la Casa de la Cultura más joven del Ecuador, apenas con 27 años, producto de esa experiencia de haber empezado muy joven en la actividad de la gestión cultural. Y cuando llegamos a la Casa de la Cultura de Manabí, encontramos una casa que estaba totalmente centralizada, que solo existía para la calle Sucre y García Moreno. De hecho, parte de lo que nos permitió ganar la Casa de la Cultura fue precisamente porque emprendimos una gran cruzada por la provincia de Manabí y le preguntábamos a la gente qué cree de la Casa de la Cultura. Y lo que nos decían, el gran porcentaje de personas, es que creían de que era una institución privada y que pensaban de que era exclusiva de Puerto Viejo. Eso era lo que la gente pensaba de la Casa de la Cultura de Manabí eh, antes que nosotros llegáramos. Entonces emprendimos un trabajo con gran esfuerzo para poder descentralizar la casa y hoy están los resultados. Por ejemplo, nos vamos dejando infraestructura en cantones donde la Casa de la Cultura nunca tuvo una presencia fuerte, como por ejemplo Manta. Dejamos a la Casa de la Cultura con la Sala MAC. La Sala MAC ahora pertenece a la Casa de la Cultura de Manabí, está en un comodato por 10 años, donde el Ministerio de Cultura sigue, por ejemplo, financiando la seguridad privada por esos 10 años, lo que nos provoca un ahorro y nos convierte en el único núcleo del país con una sala de cine, con una sala de cine tecnificada. Es la sala de cine de la Sala MAC, por ejemplo, tiene proyección de 35 milímetros, con un proyector que funciona. Es una de las 3 salas públicas del país que tiene este formato que es nativo del cine. Y aparte es también un teatro para 145 personas y se ha convertido en la casa de los artistas en esta ciudad de Manta. Eso nunca había pasado en la Casa de la Cultura en Manta con O sea, infraestructura. estaríamos hablando que son una de las obras más emblemáticas que se ha Por, realizado. por supuesto, y no solo Manta, Valle de Caracas, por ejemplo, recuperamos la Casa Americana, que es una casa patrimonial y que ahí funciona ahora la extensión de la Casa de la Cultura. Recuperamos y modernizamos la Casa de la Cultura en la extensión de Chone. Por ejemplo, también tenemos infraestructura en cantones como Jipijapa, tenemos infraestructura y funcionando, es decir, con proyectos, con artistas que día a día ensayan y generan sus creaciones y hacen sus actividades culturales. En la zona rural, por ejemplo, en Estancia Vieja, tenemos un bien el cual está dado a los artistas locales de esa comunidad y tienen una escuela de arte. En Calceta, por ejemplo, a través de un convenio con un privado, funciona ahí la sede de la Casa de la Cultura con actividades permanentes, con talleres. El Museo de la Casa de la Cultura, las piezas que se estaban dañando en Puerto Viejo las trasladamos a Calceta junto a la Pinacoteca y hoy brindan un servicio ciudadano. Entonces, tenemos la experiencia de haber descentralizado la casa en el norte, en el centro y en el sur de la provincia, precisamente es lo que falta en la Casa de la Cultura ya a nivel nacional. Nosotros somos de una provincia periférica como Manabí y hemos sufrido de que la Casa de la Cultura, de la gestión de la sede se centralice en Quito. Entonces planteamos con esa experiencia de Manabí poder trasladarla a nivel nacional y así como logramos descentralizar y conseguir infraestructura en la periferia de Manabí, también hacerlo en el Ecuador profundo, porque el gran problema de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura es de infraestructura y presupuesto. Eso justamente le iba a mencionar. ¿Cómo usted propone dar soluciones a nivel nacional en cuanto a los cantones o a las provincias a nivel del Ecuador? ¿Cómo usted va a realizar esto? Bueno, primero, la Casa de la Cultura
ha trabajado de manera desarticulada. Nosotros planteamos generar un ecosistema cultural en el cual la Casa de la Cultura sea el centro de ese ecosistema a través de la sede y sus 24 núcleos. La Casa de la Cultura a nivel nacional no ha tenido planes nacionales de circulación de obras, bienes y servicios culturales. La Casa de la Cultura ecuatoriana no ha trabajado articuladamente con las otras instancias del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Cultura. Bueno, ahora hay una coyuntura en la cual se ha decidido fusionarlo al Ministerio de Educación, cosa que no estamos de acuerdo y que creemos es un retroceso, pero más allá de eso, tampoco ha trabajado con otros ministerios como el MIES, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Turismo, como el Ministerio de Producción. Entonces, la Casa de la Cultura ha trabajado de manera aislada, porque lamentablemente se la ha usado con fines políticos para beneficios personales. Nosotros planteamos sacar la política partidista de la ecuación y trabajar para el sector cultural y para toda la ciudadanía. Trabajar conjuntamente con las instituciones públicas permitirá evidentemente aumentar el presupuesto de lo que significa la caja fiscal del país, el presupuesto del Estado. Pero más allá de eso, planteamos también tener presupuesto por otras vías que no se han intentado desde la sede nacional, por ejemplo, cooperación internacional. Mire que en estos 8 años que llevo como director de la Casa de la Cultura de Manabí, solo 2 núcleos hemos tenido acceso a fondos internacionales, por ejemplo, Azuay, que tuvo un fondo de casi $1 millón de la UNESCO, y la Casa de la Cultura de Manabí, que accedimos y ganamos un proyecto del FIETS, del Fondo Ítalo-Ecuatoriano, de $750.000 para un proyecto para 4 provincias incluso, que beneficia. Entonces tenemos la experiencia de acceder a fondos internacionales. Eso la sede nacional no lo ha hecho. Tenemos también la posibilidad, planteamos, trabajar con la empresa privada para que la empresa privada también invierta en proyectos de los núcleos y de la sede nacional a través de los beneficios tributarios, como por ejemplo el 150% de deducibilidad, que es un beneficio que no se lo ha aprovechado. Entonces, primero, lo más importante que es mejorar las condiciones de los núcleos a través de presupuestos e infraestructura. Poner a disposición de los 24 núcleos toda la capacidad técnica y operativa que tiene la sede nacional en Quito, que no se lo ha hecho. Por ejemplo, en Quito tenemos los mejores técnicos de teatros, de tramoyistas, de sonido, y que no han generado capacitaciones a los núcleos para que mejoren sus condiciones en sus espacios como teatros, como salas de cine, etc. Tenemos, por ejemplo, la Casa de la Cultura Nacional, tiene una cinemateca que debe ampliarse a todo el país para establecer planes de fortalecimiento de la ciudadanía audiovisual y también se convierta en el gran centro de exhibición de obras cinematográficas y fortalecer el tema del archivo fílmico ecuatoriano. Tenemos, por ejemplo, la Casa de la Cultura en Quito tiene una radio, tiene 2 frecuencias de radio, de hecho, una M y una FM. La FM se escucha en todo Quito y en algunos cantones, y nunca, al menos de mis 8 años que estoy en la Casa de la Cultura, nos han llamado los núcleos para decir: queremos escuchar los temas musicales de los artistas independientes de Manabí. ¿Qué músico no quisiera de Manabí que su música suene en una radio, incluso propia de la Casa de la Cultura? Y eso no ha ocurrido. Entonces, tenemos esas potencialidades en la sede nacional. ¿Cómo van a hacer para apoyar? Bueno, establecer estos programas con presencia territorial. La unidad de fomento no tiene que dedicarse, como se dedica ahora, a administrar los espacios de Quito, como por ejemplo el Teatro Nacional, el Ágora y las salas pequeñas. La unidad de fomento tiene que estar en los núcleos buscando las mejores obras, los mejores artistas, para que establezca planes que permitan que ellos se presenten en Quito, generen su público, su taquilla. ¿Qué artista de la Amazonía no quisiera estar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura? ¿Qué artista de Galápagos no quisiera estar en el Ágora de la Casa de la Cultura? ¿Qué artista de la Sierra que nunca ha podido salir de su cantón quisiera estar en estos escenarios donde los mejores del país y a nivel internacional se presentan? Entonces, poner toda la capacidad operativa para los núcleos provinciales es una prioridad, y eso es lo que planteamos hacer. Usted hablaba algo muy importante sobre el tema del presupuesto. ¿Por qué cree que en su momento el presupuesto fue limitado en cuanto a estos proyectos culturales? Bueno, hay una falla estructural en cuanto a visión de la cultura de los gobiernos centrales, ¿no? Que no ven a la cultura como un sector prioritario, como un sector que aporta a la economía. Entonces, eso ha permitido de que año a año los presupuestos
se reduzcan. Nosotros tenemos hoy uno de los presupuestos más bajos de la historia de la Casa de la Cultura. El presupuesto actual de este año de la Casa de la Cultura a nivel nacional es de 11.200.000 dólares, más o menos, de los cuales alrededor de 5 se quedan en Quito y el resto se distribuye en las 24 provincias restantes. Entonces, más allá de que hay una centralización, el presupuesto es poco. ¿Por qué han existido estas reducciones? Precisamente porque no ha habido una articulación. El Ministerio de Cultura, desde que se creó en el 2009 hasta la fecha, no ha trabajado de manera articulada a nivel nacional desde la Casa de la Cultura. Lo ha hecho brevemente con nosotros en Manabí. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, sí ha trabajado articuladamente, pero solo con Manabí y con Los Ríos y por ahí con otras provincias. Pero necesitamos algo nacional, porque el ente rector emite la política pública para nosotros ejecutarla. Sin embargo, no ha habido esta relación con el ente rector, bueno, cualquiera que este sea. Hoy esperamos que se revea esta decisión de fusionar el Ministerio de Cultura. Los artistas se están manifestando a lo largo y ancho del país, cosa que vemos positivo y esperemos de que lo haga, pero también tenemos que estar conscientes de que necesita el Estado actualmente gasta más de lo que puede pagar. Entonces, yo lo he sufrido estos 8 años, todos los años hemos tenido pagos, atrasos a proveedores, a los artistas que no se les paga, y la respuesta siempre ha sido no hay plata en la caja fiscal, no hay plata en la caja fiscal. Hay que hacer un mea culpa como sector cultural porque nunca nos hemos sentado, insisto, con todas las instituciones que recibimos dinero del Estado para optimizar recursos e incluso hasta para no doblar funciones, que fue lo que pasó por mucho tiempo en el Ecuador cuando el Ministerio de Cultura hacía lo mismo que la Casa de la Cultura. Entonces, estas fallas han permitido de que se golpee a nivel presupuestario, pero también rivalidades políticas e ideológicas han permitido de que eso no suceda. Entonces, insisto, nosotros planteamos sacar a la política de la ecuación y trabajar para los ecuatorianos a lo largo y ancho del país de manera articulada, porque nosotros tenemos que, hoy por ejemplo, es una oportunidad, si en el supuesto no consentido se llega a realizar la fusión y, aunque, insisto, los artistas están presionando y esperemos de que se revea, pero si se llegase a ocurrir ya finiquitar la fusión del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura, que dicho sea de paso, son actividades complementarias pero distintas, es decir, requiere su especificidad. Pero si se llega a dar, precisamente es una oportunidad para que la Casa de la Cultura retome el protagonismo y liderazgo a nivel nacional y recupere el presupuesto que ha perdido, porque necesitamos que el presupuesto a nivel de inversión llegue a la Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura tiene un valor que no tiene el Ministerio de Cultura, y es presencia territorial. La Casa está en las 24 provincias del país, al menos en las cabeceras cantonales, pero sabemos que hay más cantones porque a través de las extensiones, por ejemplo Galápagos, que son un conjunto de islas, está en al menos 2 de las islas con funcionarios, pero sin embargo solo tiene 5 funcionarios, es decir, ni siquiera a uno por isla. Entonces hay una crisis importante a nivel de talento humano y es por eso que necesitamos una sede que articule y mejore las condiciones de los núcleos. Y hablando un poco sobre el tema de la crisis, ¿no? Que obviamente están pasando en cuanto al tema de la Casa de la Cultura, algo muy importante que también quisiera manifestar es cuál es su opinión acerca de la fusión de los ministerios. No estamos de acuerdo, hemos sido enfáticos en que rechazamos la medida, porque, insisto, necesitamos un ente rector, necesitamos una especificidad de funciones del Estado central, pero, insisto, hay que ser muy objetivos y tal vez muchos artistas obviamente desconocen, pero nosotros lo hemos sufrido, eso de que vamos al Ministerio de Finanzas y exigimos que se pongan al día con los pagos, pero tenemos una sola respuesta. De hecho, recuerdo en una de las varias reuniones que tuvimos con sus secretarios de presupuesto y que nos decían, pero el Estado invierte tanto en cultura, y nos juntaba los presupuestos del Ministerio, nos juntaba los presupuestos del IFSI, nos juntaba los presupuestos de la Casa de la Cultura, del INPC, por ejemplo, y decía tantos millones de dólares. Entonces, sin embargo, insisto, veíamos ya venir esa crisis, la dejamos que crezca y no nos sentamos a solucionarla como sector cultural desde lo público. Entonces, eso también ha fallado y es por eso que incluso esta fusión
le ha tomado de sorpresa al mismo Ministerio de Cultura. La Ministra de Cultura ya se ha expresado y ha dicho de que no sabía, de que la tomó por sorpresa. Sin embargo, insisto, esto es urgente que ahorita la sede nacional, estamos en una etapa de elecciones, pero hay ahorita un presidente nacional subrogante. Entonces, la Casa de la Cultura tiene que retomar el liderazgo y ser el gran articulador a nivel nacional para que el sector cultural no quede en desamparo por esta fusión, porque una fusión evidentemente va a tener limitación de funciones. La burocracia crece, porque si antes una ministra o ministro de Cultura resolvía, ahora ya no existe esto. Va a estar por debajo de tal vez viceministerios o subsecretarías. Entonces la burocracia va a aumentar. Claro. Y eso va a ser lesivo para el sector cultural. Eso hay que decirlo tajantemente. Pero la Casa de la Cultura, por ejemplo, tenemos que ver el valor de su autonomía, que aún en medidas de austeridad, la Casa nos ha tocado, los funcionarios de la Casa no nos han tocado. Entonces, es momento de retomar ese liderazgo, como antes de que existiera el Ministerio de Cultura, la Casa era el gran articulador, entonces para poder recuperar presupuestos y exigir todo lo que, por haber estado en este tiempo, en esta duplicidad de funciones, por no articular, la Casa ha perdido. Ya hablamos un poco sobre el tema de la infraestructura, ¿verdad? Pero convérsenos un poco. ¿Qué propone usted en cuanto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las nuevas generaciones, a los artistas, a todos ellos? Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una institución pública, evidentemente del Estado, tiene su autonomía, que eso es un valor, porque a nosotros no nos eligen gobiernos de turno, nosotros nos eligen las asambleas, los artistas y gestores culturales que pertenecen al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales o miembros de la Casa de la Cultura, con su voto eligen a los directores provinciales. Los directores provinciales recién electos, unos días después, eligen al presidente de la sede nacional, que es el cargo que estamos postulando. Entonces hay un nivel de representatividad mucho mayor al no ser designado a dedo, sino por voto popular. Entonces, necesitamos atender las necesidades del sector. Sin embargo, y esto es muy importante puntualizar, que esa atención tiene que traducirse en que los beneficiarios no sean los artistas per se, sino el ciudadano, porque al final nosotros nos corresponde garantizar el derecho al ciudadano que acceda a la cultura a través del trabajo de los artistas, gestores culturales, técnicos, trabajadores del arte y la cultura en general. Es decir, el sector cultural como sector productivo son un medio para beneficiar al ciudadano. Entonces, primero nos interesa que este tema de la Casa de la Cultura se empodere el ciudadano. Y, por ejemplo, en Manaví lo hemos hecho. El hecho de que actualmente en esta lista electoral existan 7 candidaturas. Por primera vez, de fuera de Puerto Viejo hay un candidato de Manta y un candidato de Calceta. Antes a la casa, al ciudadano y hasta al artista mismo no le interesaba la Casa de la Cultura porque no se sentía representado. Entonces ahora se sienten representados o al menos saben que es una institución pública y que tiene un poder para cambiar territorios, para cambiar comunidad y quieren acceder a ella porque quieren trabajar en ella. Eso necesitamos a nivel nacional, que todos se empoderen de la Casa de la Cultura, de que existe, qué hace y para qué sirve. Entonces, para eso necesitamos estos espacios en los medios de comunicación, para eso necesitamos este gran debate. De hecho, esta es una oportunidad, esto que se ha generado con esta fusión, que consideramos, insisto, ilegítima y que esperamos de que se revea, pero es la oportunidad para hacer un gran debate nacional sobre la cultura desde lo público, sobre qué tiene que hacer la institución cultural desde lo público y también incluso exigiendo a otras instituciones que no le exigimos con la misma vehemencia que le exigimos a un ministerio o a una casa de la cultura, por ejemplo, que son los municipios. Yeah. Los municipios tienen competencias, es más, tienen más presupuesto que la misma Casa de la Cultura y hasta que el mismo ministerio. Y sin embargo, miramos hacia un lado o no somos tan exigentes como lo somos con la Casa de la Cultura. Entonces, esta es la oportunidad para que este gran debate nacional nos sirva para estar claros en todas las instituciones públicas cuál es su rol
y las exigencias que tiene que tener no solo el sector cultural, sino el ciudadano, porque al final los derechos de acceso a la cultura, de ser parte de la vida cultural, es del ciudadano en general. Y algo muy importante que cabe destacar es que usted menciona de que la ciudadanía tiene que empoderarse en sí. De alguna u otra manera, eso es como un apoyo para las generaciones futuras y para nuestros jóvenes para evitar de que caigan en ciertas situaciones que hoy por hoy también está afectando al país, más que todo. Por eso es la insistencia en el trabajo articulado. Hoy más que nunca, la Casa de la Cultura tiene que ser un aliado de todo el aparataje gubernamental y local. ¿Por qué? Porque en un contexto de violencia, mientras la policía ejerce a través de la fuerza el control, por ejemplo, en los barrios, mientras se desarticula una banda delincuencial, tiene que estar el programa cultural para que los niños de ese barrio tengan oportunidades en aprovechar su vida en cosas como por ejemplo el arte, como por ejemplo la cultura, y no sean presa fácil de los grupos de delincuencia organizada. Queremos que el niño sea un músico a un sicario. Eso es lo que necesita la sociedad. Entonces, por eso es que necesitamos que la Casa de la Cultura se convierta en el centro del gran ecosistema cultural, porque es la casa la que tiene que estar trabajando de la mano con, insisto, el Ministerio del Interior, porque no hay política en contra de la violencia si no hay una política cultural de por medio, con el Ministerio de Educación, porque no hay una política de educación sin la cultura de por medio, con el MIES, porque no existe un impacto social más grande que el trabajo a través de procesos culturales para las personas más vulnerables, con el Ministerio de Producción, porque la cultura es un sector productivo que mueve recursos económicos y que aporta al PIB, con el Ministerio de Turismo, porque sin la cultura, sin los elementos culturales, no generamos una identidad que luego pretendemos vender hacia el exterior. Entonces es todo un gran componente en el cual la cultura transversaliza, y por eso la Casa de la Cultura es el llamado a liderar estos procesos y ser el socio, el aliado estratégico de todas las instituciones públicas y privadas. Perfecto, y ya como para culminar, ¿qué mensaje usted le daría en sí a los jóvenes y asimismo el apoyo a las personas? Bueno, que los ciudadanos estén pendientes en cada provincia, porque este 16 de agosto se eligen a los directores o directoras provinciales de la Casa de la Cultura en sus territorios, a los artistas y gestores culturales que vean de que están empadronados los que están en el RUOC y se acerquen a votar, porque existe un ausentismo y esto hay que también resaltarlo, que esperamos de que no ocurra. Si bien los padrones han aumentado, por ejemplo, antes que nosotros llegáramos, en Manabí votaban 200 personas. Hoy tienen la oportunidad de votar 1.650 personas. Sin embargo, en la edición anterior, de los 1.600, votaron alrededor de 800. Entonces, hay todavía personas de que necesitamos que también se acerquen a votar, porque es su voto el que define quién dirige los destinos de una institución pública que recibe fondos del Estado. A la ciudadanía que esté vigilante y también a los candidatos, porque si bien votan 26 personas, los 24 directores recién electos, más la sede nacional y más el ente rector, en este caso al momento sigue siendo el Ministerio de Cultura porque todavía no se ha dado la fusión, pero si se da la fusión entendemos que la rectoría simplemente cambia de cartera, también tiene un voto, o sea, son 26 votos quienes eligen al cargo que estamos postulando. Hay una narrativa que queremos desterrarla de que al ser 26 votos, esto es por prebendas, por compromisos, debajo de la mesa, y si fuera así no estuviéramos aquí, porque ¿de qué valdría comunicar nuestro plan de trabajo si al final tengo que ir directamente a los candidatos, que son 80 alrededor del país, pero después del 16 serán 24 recién electos, a ofrecer el oro y el moro solo por ganar? No, esa forma de hacer política queremos desterrar. Nosotros queremos que sea la mejor propuesta la que gane, que la gente esté interesada y que esa mejor propuesta sirva para llevar a cabo los grandes sueños que tiene el país a través de la Casa de la Cultura, pero sobre todo mejorar sus condiciones porque es urgente y necesario. Un paréntesis, ¿cómo puedo acceder a el tema del sufragio como persona natural? Bueno,
El padrón se cerró hace 2 años porque según Ok. el reglamento votan los miembros de la Casa de la Cultura y los artistas registrados en el RUAC que se registran ante el Ministerio de Cultura. Pero pensando, por ejemplo, en las próximas elecciones, hay muchos artistas que no están en el RUAC. Si yo trabajo en el área cultural, puedo ingresar a la página del Ministerio de Cultura, ingresar al RUAC, evidenciar que evidentemente hago lo que digo que hago y el ministerio lo acepta. O, para ser miembro, se solicita vía oficio al director provincial de la Casa de la Cultura de su territorio y dice, quiero ser miembro porque soy igual, un artista o creo que he aportado desde la cultura, desde la ciencia, desde la academia también, porque en cambio la membresía tiene esa apertura más también académica y si evidencia con pruebas que dice lo que hace, entonces también lo aprueba. Esas son dos maneras para que puedan estar dentro del padrón. Muy importante la información que nos ha mencionado. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Diario El Mercurio por mantenerse informados en nuestras plataformas digitales.